Hubo un momento en la historia en que el cielo guardó silencio visible durante 21 días. No porque Dios no escuchara, no porque el trono estuviera vacío, sino porque, mientras un hombre oraba en la tierra, una confrontación se desataba en regiones que sus ojos no podían ver. Esta no es una alegoría. No es una historia mística añadida por tradición. Está registrada en la Escritura, en el libro del profeta Daniel, capítulo 10. Y comienza con un anciano que decidió ayunar. Daniel había servido en Babilonia desde su juventud. Había visto caer a Nabucodonosor, había interpretado sueños imposibles, había sobrevivido a intrigas palaciegas y a una noche entre leones hambrientos. Ahora el imperio babilónico había sido reemplazado por Persia. Nuevos gobernantes, nueva administración, pero el mismo Dios soberano. Daniel ya no era el joven exiliado, era un hombre avanzado en años, con el cuerpo marcado por el tiempo, pero con el espíritu sensible. Al leer las profecías de Jeremías, comprendió que el tiempo de la desolación de Jerusalén se acercaba a su cumplimiento. El pueblo había sufrido. La ciudad había sido devastada. El templo destruido. Y aunque el decreto de retorno comenzaba a asomarse en el horizonte, la situación seguía siendo frágil. Daniel no celebró anticipadamente. Se quebrantó. Porque entender el tiempo de Dios no produce arrogancia, produce reverencia. Decidió apartarse. Durante 3 semanas completas no comió manjar delicado, ni carne, ni vino. No se ungió con aceite. No buscaba impresionar a nadie. No convocó multitudes. Era un acto personal de humillación delante del Señor. Su petición era clara, entendimiento. Quería comprender qué sucedería con su pueblo en los días venideros. Y aquí viene una declaración que debería estremecer cualquier corazón que ora. Desde el primer día en que dispuso su corazón a entender y a humillarse delante de su Dios, sus palabras fueron oídas. El cielo respondió desde el primer momento. Entonces surge la pregunta inevitable: si fue escuchado el primer día, ¿qué ocurrió durante los otros 20? El día 24 del primer mes, Daniel estaba a la orilla del gran río Hiddekel. El escenario era común, pero lo que sucedería no lo sería. De repente levantó los ojos. No fue imaginación. No fue sueño, fue visión abierta. Vio a un varón vestido de lino, ceñido con oro fino de Ufaz. Su cuerpo parecía de berilo. Su rostro resplandecía como relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego. Sus brazos y sus pies semejaban bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras era como el estruendo de una multitud. La descripción no es exageración literaria. Es la reacción humana ante la gloria celestial. Los hombres que estaban con Daniel no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos. Huyeron, sintieron algo, percibieron el peso de lo invisible. Daniel quedó solo, y cuando la revelación se manifestó plenamente, no quedó fuerza en él. Su vigor se tornó en debilidad. Su rostro perdió color. Cayó rostro en tierra. Así reacciona la carne cuando es confrontada con la santidad. Entonces sintió el toque de una mano. Fue levantado temblando sobre sus rodillas y palmas. Y escuchó palabras que atraviesan los siglos. Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Antes de revelar el contenido del mensaje, el mensajero reveló el conflicto invisible. No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. El texto no deja espacio a interpretaciones fantasiosas. Un mensajero enviado por Dios fue resistido. No por un rey humano, no por un ejército físico, sino por un príncipe del reino de Persia. No se trata de Ciro ni de un funcionario imperial. Es una referencia a una autoridad espiritual asociada a ese dominio territorial. La Escritura revela que detrás de estructuras humanas existen realidades espirituales. No todos los conflictos se explican en el plano visible. Durante 21 días hubo oposición. No sabemos la forma exacta del combate. No se nos ofrecen detalles espectaculares. La sobriedad del relato subraya su veracidad. Pero sí sabemos que la resistencia fue lo suficientemente intensa como para requerir la intervención de Miguel. Miguel es mencionado por nombre, no como símbolo,
sino como uno de los principales príncipes. Más adelante será identificado como el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios. Su aparición aquí indica que la lucha tenía implicaciones que trascendían a Daniel mismo. Lo que estaba en juego era el avance del propósito divino en la historia. Mientras Daniel ayunaba, había confrontación en los cielos. Mientras él esperaba respuesta, el mensajero asignado enfrentaba resistencia. Y aquí hay una verdad que debe ser comprendida correctamente: la oposición no significa que Dios esté perdiendo. No significa que el mal tenga el control. Significa que existe una jerarquía espiritual rebelde que intenta obstaculizar, dentro de los límites que le son permitidos, el avance del plan de Dios. El príncipe de Persia no es rival igual del Altísimo. No es fuerza equivalente. Es criatura limitada. Su capacidad de resistencia existe solo dentro del marco de la soberanía divina. Si el mensaje llegó finalmente, es porque la voluntad de Dios no puede ser anulada. Cuando Miguel intervino, la resistencia fue superada. El mensajero pudo continuar su misión. Pero antes de revelar completamente el contenido profético, añadió una frase que amplía la perspectiva: ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Persia no sería el último escenario. Grecia estaba en el horizonte. La historia humana avanzaba hacia el surgimiento de otro imperio, y el mundo espiritual ya estaba en movimiento. Los cambios políticos no son meros accidentes. Los reinos suben y caen bajo la mirada soberana de Dios, pero en el trasfondo existen dinámicas invisibles que no anulan su gobierno, aunque intenten resistirlo. Daniel estaba presenciando una revelación que ningún cronista real podría registrar. Los emperadores pensaban gobernar por su propia sabiduría. Sin embargo, detrás de los tronos terrenales había influencias que los hombres no percibían. Y aún así, por encima de todo, el trono del cielo permanecía firme. El anciano profeta, todavía temblando, recibió fuerzas renovadas mientras el mensajero hablaba. Cada vez que desfallecía, era tocado y fortalecido. Porque la revelación no vino para destruirlo, sino para capacitarlo para entender. Lo que estaba a punto de escuchar no sería ligero. Incluiría conflictos prolongados, reyes que se levantarían y caerían, tiempos de angustia para su pueblo. Pero el fundamento ya había sido establecido, la oración fue oída desde el primer día. El silencio visible no era ausencia divina, era escenario de guerra invisible. Y la guerra invisible no estaba fuera del control de Dios. La pregunta ahora no es si hubo batalla. La Escritura ya lo afirmó. La pregunta es, ¿qué implicaba esa batalla para el futuro del pueblo de Dios? ¿Por qué era tan crucial que el mensaje llegara? ¿Y qué revelaría acerca de los días que aún estaban por venir? La visión apenas comenzaba. Daniel permanecía en pie, pero apenas. La revelación no solo iluminaba su mente, también probaba su fortaleza. Cada palabra del mensajero traía peso eterno. No estaba recibiendo información superficial sobre política internacional, estaba contemplando el entramado invisible que acompaña la historia humana. El mensajero declaró que había venido para hacerles saber lo que habría de acontecer a su pueblo en los postreros días, porque la visión era para esos tiempos. Lo que seguía no sería inmediato solamente. Abarcaría generaciones, imperios que aún no habían surgido, conflictos que sacudirían continentes. Pero antes de desplegar los detalles proféticos, el contexto espiritual debía quedar claro: existía oposición organizada. Existían jerarquías rebeldes que intentaban influir sobre territorios y gobiernos. Sin embargo, esa oposición no era soberana. Era resistencia permitida, nunca autoridad final. Daniel escuchaba mientras el mensajero describía una secuencia de reinos. Persia sería fuerte por un tiempo, pero luego se levantaría Grecia. Un rey poderoso surgiría, gobernaría con gran dominio y haría su voluntad. Pero su reino sería quebrado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Lo que la historia confirmaría siglos después estaba siendo anunciado con precisión anticipada. No era adivinación, era revelación. La narrativa avanzaba mostrando enfrentamientos entre el llamado rey del norte y el rey del sur. Alianzas frágiles, traiciones, matrimonios políticos que fracasarían, campañas militares que cambiarían fronteras. Daniel no solo estaba viendo eventos aislados,
estaba contemplando una línea profética que atravesaría el período persa y griego, alcanzando conflictos que afectarían profundamente al pueblo del pacto. Y en medio de esa descripción detallada, una figura particularmente arrogante se levantaría. Un gobernante que profanaría el santuario, quitaría el sacrificio continuo y levantaría la abominación desoladora. Haría conforme a su voluntad, se ensoberbecería, hablaría palabras contra el Dios de los dioses. La revelación no escondía la realidad del sufrimiento. El pueblo sería probado. Algunos caerían por espada y fuego, por cautividad y despojo. Pero también se afirmaba algo decisivo: los entendidos entre el pueblo instruirían a muchos. Habría fidelidad en medio de la presión. Habría purificación en medio de la angustia. Daniel estaba viendo que la historia no sería una línea recta de triunfo visible. Sería un camino donde la fe sería refinada. Mientras el mensajero hablaba, el profeta volvió a inclinar su rostro hacia tierra. La carga era intensa. Entonces uno semejante a hijo de hombre tocó sus labios. Daniel pudo hablar nuevamente. Confesó su debilidad, su falta de fuerzas. La visión no lo había engrandecido, lo había humillado. Y la respuesta fue fortalecedora: no temas, varón muy amado, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Es significativo que en medio de revelaciones sobre guerras y oposiciones espirituales, la palabra central para el siervo de Dios sea paz. No porque el conflicto desaparezca, sino porque la presencia divina sostiene. El mensajero reiteró que debía regresar a pelear contra el príncipe de Persia y que luego vendría el príncipe de Grecia. Esto implica continuidad en el conflicto espiritual a lo largo de las transiciones históricas. No se trataba de un evento aislado. Era una realidad que acompañaría el desarrollo de los imperios. Sin embargo, también afirmó que nadie le ayudaba contra ellos sino Miguel, el príncipe de Daniel. La defensa del pueblo estaba asignada, no abandonada. Lo que Daniel contemplaba revelaba dos dimensiones simultáneas: en la tierra, reyes tomando decisiones; en lo invisible, influencias intentando direccionar acontecimientos; y por encima de ambas, el decreto soberano de Dios determinando límites y desenlaces. A medida que la visión avanzaba hacia el clímax del capítulo 11, la descripción se volvía más intensa. Un rey vil se levantaría, actuaría con engaño, perseguiría a los santos, intentaría cambiar tiempos y leyes. Se exaltaría por encima de todo lo que se llama Dios. Pero incluso ese personaje tendría un fin determinado. Llegaría a su fin y no tendría quien lo ayudase. La historia no termina en la arrogancia del opresor. Termina en el límite impuesto por Dios. Daniel no estaba recibiendo un mensaje de desesperanza. Estaba recibiendo una advertencia realista y una esperanza firme. Los días venideros incluirían tribulación. El pueblo sería probado. Pero el control final no estaría en manos de los reyes del norte ni del sur, ni en las potestades que operaban detrás de ellos. El escenario se amplía aún más al inicio del capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. La revelación no minimiza la intensidad del sufrimiento futuro. Lo reconoce, pero inmediatamente declara que en ese tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí la perspectiva se eleva por encima de imperios temporales. Se introduce la realidad de la resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La visión ya no se limita a Persia y Grecia. Trasciende la historia inmediata y apunta hacia el desenlace final. La justicia no será parcial ni temporal. Habrá resurrección. Habrá juicio. Habrá gloria para los que enseñan la justicia, resplandeciendo como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel, que comenzó orando por el entendimiento del futuro cercano de Jerusalén, estaba siendo llevado a contemplar el destino eterno de la humanidad. El conflicto entre un ángel y un príncipe demoníaco no era un evento aislado. Era una pieza dentro del drama redentor que culmina en la victoria definitiva de Dios. Sin embargo, el mensaje aún no había concluido. Daniel fue instruido a cerrar y sellar las palabras hasta el tiempo del fin. Muchos correrían de aquí para allá y la ciencia aumentaría. Habría un periodo determinado, tiempos señalados, medidas precisas en el calendario divino. El profeta escuchaba cifras simbólicas y cronologías específicas. Intentaba comprender.
Pero la respuesta fue clara: las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No todo sería comprendido de inmediato. No todo sería revelado en detalle. Pero lo esencial ya estaba establecido: el cielo gobierna. La oposición existe, pero es limitada. El sufrimiento puede ser intenso, pero no eterno. Y la fidelidad del Señor permanece firme. Daniel quedó exhausto, pero fortalecido. No tenía cada respuesta explicada, pero sabía lo suficiente para confiar. La guerra invisible había sido revelada. La historia futura había sido anunciada. Y la soberanía divina había sido afirmada. Pero aún falta comprender cómo esta escena conecta con el cumplimiento mayor, con el centro de toda la revelación bíblica. Porque lo que Daniel vio en sombras, otros lo verían en plenitud cuando el Hijo de Dios entrara en la historia. La batalla en los cielos apuntaba hacia un conflicto mayor. Y ese conflicto todavía no ha sido completamente descrito. Daniel quedó en silencio. Había visto más de lo que cualquier hombre de su generación habría imaginado. Había oído sobre imperios que aún no existían, sobre reyes que levantarían ejércitos y luego caerían, sobre un tiempo de angustia sin precedentes y sobre una resurrección que dividiría destinos eternos. Pero en el centro de todo no estaba el caos. Estaba el gobierno de Dios. El mensajero le habló por última vez acerca de los tiempos determinados. Habría un periodo señalado, medido con exactitud divina. Nada sería arbitrario. Nada sería improvisado. La historia no avanzaría por accidente, sino conforme a un plan soberano. Daniel preguntó cuánto tiempo faltaría para el fin de aquellas maravillas. La respuesta incluyó juramento solemne: sería por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Había límites, incluso para la angustia. Daniel confesó que no entendía plenamente. Y eso es importante, porque aún el profeta fiel no recibió cada detalle con claridad exhaustiva. La respuesta que escuchó no fue una explicación técnica, fue una exhortación: sigue tu camino, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No todo debía ser descifrado de inmediato, pero sí debía ser creído. Muchos serían limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederían impíamente y ninguno de los impíos entendería, pero los entendidos comprenderían. La revelación no era para alimentar curiosidad vana, era para fortalecer fidelidad. El anciano profeta, que comenzó buscando entendimiento sobre la restauración de Jerusalén, terminó contemplando la culminación de la historia humana. Y en ese recorrido, se descorrió el velo de una guerra invisible. El día que un ángel peleó contra un príncipe del reino de Persia no fue un episodio aislado en un rincón del universo. Fue una ventana que permitió observar que la realidad es más profunda de lo que parece. Detrás de decisiones políticas, detrás de ascensos imperiales, detrás de persecuciones y liberaciones, existe una dimensión espiritual activa. Sin embargo, esa dimensión no es autónoma. No es un reino independiente compitiendo en igualdad contra Dios. Es un ámbito creado, donde incluso la rebelión opera dentro de límites establecidos por el Creador. La oposición espiritual que resistió al mensajero durante 21 días no logró impedir el cumplimiento del propósito divino. La respuesta llegó. La revelación fue entregada. El plan continuó. Y ese plan avanzó hacia algo mucho mayor que Persia o Grecia. Siglos después, bajo otro imperio, en otra región sometida, el mundo volvió a experimentar una irrupción celestial. Pero esta vez no fue solo un mensajero quien descendió. Fue el Verbo hecho carne. El conflicto espiritual que Daniel vislumbró encontró una expresión intensa cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Allí no hubo resistencia prolongada de 21 días, hubo confrontación directa. El adversario ofreció reinos, citó escrituras fuera de contexto, intentó desviar el camino del Hijo. Pero fue derrotado con la palabra fielmente proclamada. A lo largo del ministerio de Cristo, los espíritus inmundos reconocían su autoridad. Lo llamaban por su nombre. Suplicaban no ser atormentados antes de tiempo. La dimensión invisible reaccionaba ante su presencia. En la cruz, el conflicto alcanzó su punto más oscuro. Parecía triunfo de las tinieblas. El justo fue condenado. El santo fue crucificado. Pero lo que parecía derrota era despojo.
Allí, conforme a la revelación apostólica posterior, los principados y potestades fueron exhibidos públicamente. La autoridad suprema fue afirmada no solo en palabra, sino en obra redentora. La resurrección no fue simplemente el regreso a la vida de un hombre. Fue proclamación cósmica de victoria. El que había sido anunciado en sombras en los días de Daniel se reveló como Señor de toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así, la batalla entre el mensajero celestial y el príncipe de Persia no fue el clímax de la historia espiritual. Fue una escena dentro de una narrativa que culmina en Cristo. Daniel vio que Miguel se levantaría en tiempo de angustia. El Nuevo Testamento revela que el arcángel Miguel también participa en la guerra descrita en el libro de Apocalipsis, donde el dragón es arrojado. Pero incluso esa escena apunta hacia una verdad mayor: la victoria pertenece al Cordero. El creyente no enfrenta la realidad de la oposición espiritual con pánico, sino con sobriedad y confianza. La Escritura no niega la existencia de principados ni potestades, pero tampoco los exalta. Los ubica bajo la autoridad suprema del Dios Trino. Cuando Daniel fue llamado varón muy amado, esa declaración no dependía de la ausencia de conflicto. Dependía del pacto fiel de Dios. El amor divino no se suspende en tiempos de guerra espiritual. Permanece firme. La historia humana continúa experimentando cambios de poder, tensiones geopolíticas, persecuciones y crisis. Pero la revelación dada a Daniel recuerda que nada ocurre fuera del conocimiento y del propósito del Señor. La oración del justo sigue siendo oída desde el primer día. La respuesta puede atravesar oposición antes de manifestarse, pero no será anulada. La angustia puede intensificarse en ciertos periodos, pero tiene límite establecido. La fidelidad puede ser probada, pero será refinada. Y el final no pertenece a los príncipes de este mundo. Pertenece al Rey Eterno. Daniel recibió una promesa personal al concluir la visión: tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. No solo habría cumplimiento histórico, habría resurrección personal. La esperanza no era meramente nacional, era eterna. El anciano profeta no vería con sus ojos el desarrollo completo de lo que escuchó, pero descansaría con la certeza de que el Dios que gobierna los cielos cumpliría cada palabra. El día que un ángel peleó contra un príncipe demoníaco reveló que la historia visible es apenas una capa superficial de una realidad más profunda. Reveló que existe oposición organizada contra los propósitos de Dios. Reveló que el conflicto puede retrasar manifestaciones, pero no cancelar decretos. Sobre todo, reveló que el trono no tiembla. La soberanía de Dios no depende de la ausencia de resistencia. Se manifiesta en medio de ella. Daniel comenzó con ayuno y terminó con esperanza. Comenzó con incertidumbre y terminó con promesa. Comenzó buscando entendimiento sobre su pueblo y terminó contemplando el destino eterno de los santos. Y esa es la nota final: la victoria no pertenece al príncipe de Persia ni al de Grecia. No pertenece a reyes arrogantes ni a potestades invisibles. Pertenece al Señor. El conflicto es real. La batalla existe. La oposición resiste. Pero el propósito avanza. Y al final de los días, cuando los que duermen en el polvo sean despertados, cuando los entendidos resplandezcan como el resplandor del firmamento, cuando el Rey sea reconocido por toda lengua, quedará claro que ninguna resistencia pudo frustrar el plan eterno. El cielo oyó desde el primer día. El mensajero llegó en el tiempo señalado. El propósito fue revelado. La esperanza fue afirmada. Y el Dios que gobierna sobre ángeles y sobre reinos, sobre lo visible y lo invisible, sigue reinando hoy con la misma autoridad que sostuvo a Daniel junto al río Hiddekel. Esa es la verdad que atraviesa generaciones. Esa es la certeza que permanece cuando los imperios caen. Esa es la esperanza que no puede ser resistida.